En primer lugar, quiero sumarme a ese saludo a la clase trabajadora en el mundo que está celebrando, que celebró y sigue celebrando este Día Internacional. ¡Viva la clase trabajadora mundial! Quiero también decir que este 1 de mayo, además de toda esa cantidad de cosas que el presidente nos ha planteado, hay algo que era una cola, una costra, un peso que nosotros traíamos, y es que no encontrábamos la manera de construir la correlación política necesaria para poder dar el paso que necesitábamos dar, que era pasar a un salario digno, a un salario mínimo más cercano a los precios de la canasta básica. Quiero decirles que inclusive nosotros que empezábamos a ver el tema, nos preguntábamos un poco dudosos si íbamos a tener la correlación suficiente para poder sortear la situación y vencer. Porque habían aumentos de un 100% y más, aumentos del 70%, es decir, compañeros, aumentos que en este país en relación al salario mínimo nunca se habían visto. Es un paso histórico en la vida moderna de la clase obrera de este país, desde principios del siglo pasado a hoy, por primera vez. Y yo quiero compartir que precisamente esto, camaradas, se debe a la efectiva, práctica, manidita unidad que los camaradas han trabajado desde el movimiento, que convirtieron aquello en una gran batalla, del gran esfuerzo que hizo la ministra del Trabajo, el gobierno, del gran esfuerzo que hizo el partido, del gran esfuerzo que hicimos todos. La suma de los esfuerzos del movimiento popular, la suma del esfuerzo del gobierno, la suma del esfuerzo del partido con sus diputados y más, hemos logrado este producto de mejorar el salario mínimo a una cantidad importante. Muchas cosas, compañeros, se pueden lograr. Lo de pensiones, que no está tan fácil, ustedes lo saben, por la correlación que tenemos en la Asamblea Legislativa y porque ya tuvimos una experiencia anterior negativa. No es fácil. Sin embargo, podemos construir esa correlación de fuerzas para poder tener un resultado positivo en cuanto a la reforma de pensiones. Compañeros, dije que iba a exponer las ideas. Como segundo aspecto, además de otras cosas que están ahí planteadas, porque yo quiero decirles, en realidad, el salto político que ha dado el movimiento popular y social en estos 2 años es un salto
a mi juicio, es un salto cualitativo el que ha dado este movimiento popular. Toda esta lucha que cuando, por cierto, un compañero nos decía en un día que estábamos ahí hablando, es que la izquierda, el movimiento sindical y el movimiento popular de izquierda, siempre vimos con desdén las luchas por el poder en el Estado, las famosas tripartitas. Y por eso nosotros no teníamos manera. Pero cuando llegó el momento y tuvimos ahí una ministra en el Ministerio de Trabajo que dijo, no, aquí las cosas se hacen así, 1, 2, 3, 4, 5, y no de la manera como ustedes lo hacían, entonces, reflejando cómo estaban las correlaciones en el terreno, entonces sucedió lo que sucedió, que se pudo construir un nuevo Consejo Superior del Salario, Consejo Nacional. Entonces, es unidad, unidad del movimiento, unidad con el partido, unidad con el gobierno. Yo no sé si eso mismo dije en el anterior 1 de mayo, pero hoy tenemos más ejemplos, camaradas. Y el segundo elemento precisamente se refiere a esta otra cosa. Dentro de 10 meses tenemos un desafío y un reto. Los señores que se consideraban dueños de una finca que se llamaba El Salvador y que producía café y que se estaban trasladando al sector financiero, estos señores de repente se dieron cuenta que habían perdido la fuente de su construcción, de su capital, de su masa de capital. 8 años llevan ya sin tener este instrumento que se llama gobierno y Estado salvadoreño. Les molesta y les duele que un atajo de plebeyos como nosotros, proletarios, trabajadores, desempleados, campesinos y de todo tipo, letrados y no letrados, pero lo suficientemente inteligentes y enraizados y honestos con lo que hacemos. Entonces, a ellos les molesta. Les molesta que haya un gobierno de este tipo porque ellos quisieran nuevamente regresar a los esquemas que ellos hicieron. No más llegó Cristiani y se quitó el impuesto al patrimonio. No más llegó Cristiani y dijeron estos bancos que son del gobierno. Por cierto, hay que buscar en los periódicos de aquellos tiempos cuáles eran los argumentos. Estos bancos que están que son del pueblo, estos bancos hay que privatizarlos. En aquel momento uno no entendía qué es privatización, más no sabía qué era venderlo. Te daban 1 peso o 100 pesos por un banco y un mismo banco del Salvador le hacía el préstamo a Cristiani o le hacía el préstamo al otro, y con eso mismo ellos se hicieron dueños de los bancos. Después, cuando tenían los bancos y los habían consolidado de alguna manera, vienen y venden estos bancos que son una máquina para estar sacando dinero, recibiendo y sacando dinero. Y se vinieron los extranjeros a manejar los bancos de este país. ¿Y qué han hecho ellos con ese dinero? La mayoría de esos capitales los han sacado, no los han invertido aquí, compañeros y compañeras. Esa es la realidad. Dicen la seguridad pública, ustedes se acuerdan, en la asamblea nos damos cuenta cómo inclusive incorporan el elemento de la seguridad en el tema de la privatización.
de tal manera que los propósitos están claros y sus métodos ya los conocemos. No hay necesidad de dar un taller aquí, ni cuando vas a tu trabajo, todo el mundo entiende qué hace la prensa gráfica, qué hace el diario de hoy, qué hacen sus columnistas, sino tirar basura, basura, basura en contra del FMLN, de sus funcionarios y de sus militantes. Mentir, mentir y mentir. De todo esto, de acusación de que no hay un correcto manejo de los fondos públicos, ¿cuál es el fondo del tema? ¿Quiénes son los que han recibido dobles salarios y no ellos? ¿Quiénes son, como se lo dice Calixto allá en la asamblea, para pararlos y callarlos? Paguen todo lo que se han agarrado, vamos a ver. Páguenlo. De tal manera, ladrones que paguen. Entonces, compañeros, las cosas así están planteadas. Y a estas alturas, camaradas, entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Porque ellos lo van a echar todo. Ya lo estamos viendo. Ellos lo están echando todo y van a seguir echándolo todo. Todo. Y nosotros nos vamos a quedar quietecitos, calladitos, apangaditos. Claro que no. Nosotros vamos a echarlas todas. Y ustedes y yo y todos nosotros nos vamos a ir a trabajar de esta marcha. Mañana y pasado mañana, hablar con la gente en la calle, en la fábrica, donde sea, hablar con la gente, porque el mejor medio de comunicación que tiene el Frente Farabundo Martí se llama pueblo, pueblo organizado. Eso es lo que nosotros tenemos. Camaradas, de tal manera que la batalla está planteada. Tenemos que construir una asamblea legislativa que responda a los intereses del pueblo. No podemos dejar que construyan una asamblea legislativa que consolide poder sobre esos instrumentos que por ahora dañan al pueblo, como es la Sala de lo Constitucional y la Fiscalía. Nosotros necesitamos construir una asamblea legislativa productiva que sirva para proyectar el progreso de nuestro país. Compañeros y compañeras, ¿estamos listos para dar esa batalla? ¡Sí! Muy bien, compañeros, quiero terminar diciendo, para mí y nosotros, para ustedes, para todo el mundo, es un honor recibir mañana aquí a la ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela. Quiero saludar al presidente Maduro en nombre de toda esta militancia popular y del FMLN. Venezuela tiene derecho a impedir que la marginen y que la arrinconen. No, Venezuela y el pueblo venezolano tienen derecho a proteger lo que ellos tienen. A diferencia de Venezuela, nosotros somos un pequeño país en donde la minería, aplicar la minería es algo que no debe hacerse por el daño al medio ambiente. Pero en Venezuela es otra cosa. Ahí tienen petróleo,
tienen oro y tienen una cantidad de metales. Compañeros y compañeras, ese pueblo tiene derecho a ser dueño de esos minerales, y precisamente el imperio y los grandes ricos lo que quieren es apoderarse de esa tremenda riqueza a la que Dios les ha dado a ellos, de poseer esa grande riqueza bajo sus pies. E inclusive Venezuela como país es uno de los países que tiene más cantidad de agua dulce en el mundo. Imagínense ustedes, en un país que se aproxima a 1 millón de kilómetros cuadrados. ¡Viva el Día Internacional de la Clase Trabajadora! ¡Que viva! ¡Viva el movimiento popular salvadoreño! ¡Que viva! ¡Viva la militancia del FMLN! ¡Que viva!